¿Te ha pasado que estás leyendo un BL y de pronto te das cuenta de que el protagonista, el top, no solo tiene una personalidad terrible, sino que comete actos absolutamente condenables? ¿Y aún así, no puedes odiarlo por completo? Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más polémicos del BL histórico. Orisolis, yo soy Ryuberry, y sí, hoy vamos a meternos en terreno peligroso, porque este video lo quería hacer desde que subí el primero sobre este manga. Pero antes, no me he olvidado de rosas y champaña. Tranquilas, mis almas adictas al BL. Todo llega. Oye, momento. Estoy trabajando en algo aquí, así ¡No que veo nada! ¡No estás haciendo nada! Na-Kyum es un pintor talentoso que crea arte erótico bajo un seudónimo, pero aunque ha publicado algunas colecciones, ha decidido dejar de pintar. Hasta que aparece Seung-ho, un joven noble conocido por su lujuria y temperamento violento que lo obliga a convertirse en su pintor privado. Y las noches que le esperan van mucho más allá de la pintura. Si quieres un contexto más amplio sobre la obra y su arte, ya tengo un video en el canal donde lo analizo en general. Hoy no haremos el análisis usual. Hoy solo es Jun Seung-ho. Hoy quiero hablar de algo incómodo. ¿Cómo creo que el arte juega un papel muy importante en nuestra percepción moral de los personajes? Cómo una narrativa visual poderosa puede hacer que quieras a alguien que, objetivamente, ha hecho cosas horribles. Y cómo Seung-ho es el mejor ejemplo de eso. ¿Por dónde empiezo? La primera impresión que tuve de este personaje fue que estaba loco. No se sintió especial, pero tampoco me dio miedo. Pensé que sería un personaje simple y vacío. Qué equivocada estaba. Es un personaje bastante complicado porque hace actos terribles. Actos que incluso me hicieron dejar la historia. Pero entonces, ¿qué te hace volver? ¿Qué te hace mirar de manera distinta a un personaje tan terrible? Creo que tiene que ver con el excelente diseño de este personaje, desde el dibujo hasta la personalidad. Sí, incluso la personalidad, aunque sea terrible, forma parte de su magnetismo. Pero empecemos por partes. Seung-ho se nos presenta como alguien que, cuando quiere algo, lo obtiene. Y si no, alguien tendrá que pagar, y el precio puede ser la vida. Quítense, yo sí le doy. Sí, suena como un personaje que ni por nada del mundo sería atractivo. Y te digo algo, yo también me sentí así conforme avanzaba la historia. Jun Seung-ho pareciera un tipo rico que solo tiene pinturas más 18 en la cabeza. Pero no, es inteligente, sabe medir a las personas, sabe exactamente qué movimientos hacer para obtener lo que quiere de ellas. La parte donde realmente sentí las emociones, porque sí, las sientes, casi puedes palparlas, fue cuando el pintor es obligado a pintar. Toda la escena es hasta cierto punto bizarra, porque está forzando a una persona a estar ahí en contra de su voluntad, presenciando cosas que no quiere ver. Sentí el malestar. Y luego están esas miradas fijas entre el pintor y Seung-ho. Ahí, justo ahí, se siente la tensión entre los personajes. Pero así como hay tensión, también llegan los momentos donde te recuerdan las posiciones sociales. ¿Quién tiene el poder y quién no tiene ni siquiera voz para expresar su malestar? Un arranque de ira de Seung-ho se desencadena en golpes hacia el pintor, pero inmediatamente después está preocupándose por él y dándole medicina para curar sus heridas. Y sí, adivinaste, esto no es para nada sano. Esa es una historia de origen brutal. Este manhwa lleva su narrativa visual como ningún otro. Las expresiones son tan palpables que sabes que hay algo detrás de cada gesto, que puedes intuir lo que están pensando. Para Seung-ho, el pintor al inicio solo era una novedad, un nuevo juguete. Pero cuando nota el amor y la devoción de Na-Kyum hacia el erudito In-hun, siente celos. Quiere ese amor para él, porque Seung-ho nunca ha tenido amor.
y a partir de ahí llegamos a su historia terrible y desgarradora. Entonces pasa de ser un personaje horrible a ser un humano, uno que sufrió en su niñez. Y aunque eso no perdona ni justifica lo que ha hecho, sí puedo entender cómo la historia y la ilustración pueden llevar al lector a querer a este personaje, más aún cuando la narrativa comienza a inclinarse ya no solo hacia una relación desigual donde uno ejerce poder sobre el otro, sino hacia una historia de amor imposible. Un noble y un pintor de baja estirpe que no pueden estar juntos por los delirios y caprichos de otros. Casi un Romeo y Julieta, pero oscuro. Realmente reconozco el trabajo de escritura e ilustración en cómo la autora convirtió a un personaje que pudo haber sido un villano plano en un amante trágico que solo busca el bien de su amado. Además, la parte donde los nobles secuestran a Na Kyum para sus horribles actos funciona como un contraste aún más fuerte para el cambio de Seung-ho. Él llega a salvarlo y vemos a estos miserables como las verdaderas escorias. Pero no olvidemos, Seung-ho llevó a rastras al pintor a su casa, lo obligó, lo expuso. Está el episodio del pabellón, la vez que Na Kyum estaba ebrio y más. Eso también forma parte de la historia. La diferencia es que la narrativa decide convertirlo en el Romeo de esta tragedia. Una de las escenas más fuertes de Seung-ho, donde puedes palpar sus emociones y prácticamente llorar con él, es cuando piensa que el pintor fue lanzado al mar y decide adentrarse en el océano para buscarlo. Para él, no hay nada sin su pintor. Creo que es una de esas escenas donde la autora cambia tu perspectiva del personaje. Puedes sentir las emociones desbordándose solo con sus expresiones. La iluminación, los planos y su mirada nos dieron una de las escenas más conmovedoras del BL. Otro momento importante es cuando Seung-ho se entera de lo que hizo su padre con Na Kyum. Lo vemos fuera de sí, con el cabello suelto, sin su característico moño. Y más que simple fanservice, creo que es una decisión narrativa. Nos muestran al hombre que al inicio parecía duro e intocable, completamente desarmado. Aquí, artísticamente hablando, su redención alcanza un punto clave, porque el manhwa llevó este personaje poco a poco hasta ese momento, pero es el arte el que termina de convertirlo en un arco magistral. Y créeme, el siguiente panel nos remueve el corazón. Ver a Seung-ho arrodillarse ante su padre. Recordemos que lo odia, que ha hecho de su vida una misión para destruir todo lo que su padre ama. Y aún así, por primera vez lo vemos dejar atrás su propio dolor, orgullo y su deseo de venganza. Arrodillarse no fue cualquier cosa, pero por Na Kyum está dispuesto a hacerlo. Es una escena emblemática porque el personaje se rinde. Le pone fin a algo que había marcado toda su vida. Para él era más difícil aceptarlo porque implicaba, de alguna manera, darle la razón a su padre. Como si aquello que le hizo cuando era niño hubiera funcionado. Y aún así, decide darle lo único que le queda, con tal de que Na Kyum viva. Las expresiones de Seung-ho van cambiando conforme avanza la historia. Sus emociones están perfectamente plasmadas en su rostro. Byung-duk hace un trabajo increíble al hacer que la evolución de la historia y su ilustración sigan la misma línea. Cuando es un tipo terrible, lo vemos en su mirada. Cuando no entiende lo que siente, también. Y cuando ama, sus expresiones se transforman en ternura o en un dolor profundo. Pero ahora te pregunto algo, y quiero que lo pienses de verdad. ¿Painter of the Night nos presentó a un villano o nos hizo enamorarnos de uno? Esa cosa ni sentimientos tiene. Porque seamos honestos, la primera vez que lo lees es muy fácil dejarte llevar. Más si, como yo, le pones soundtrack romántico mientras relees las escenas. Error. Gravísimo error. La estética, el arte, la tensión, todo conspira para que tu corazón se incline hacia él. Pero cuando lo analizas con la cabeza fría, Seung-ho hizo cosas horribles, y el dolor que cargaba no le daba derecho a destruir a alguien más. Entonces, aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque no estamos hablando de un personaje plano,
Estamos hablando de alguien que pudo quedarse como antagonista, pero que, gracias a un arco narrativo brutal y un diseño emocionalmente impecable, puede terminar cambiando la percepción que tenemos de él. ¿Eso lo redime o solo lo entendemos mejor? Porque entender no siempre significa justificar. ¿Para ti Seung-go es redención o es un villano al que el arte nos convenció de amar? Recordatorio importante. Los manhwas son ficción. En una historia ilustrada, el trauma puede convertirse en redención. En la vida real, no. El dolor no justifica el daño. Y el amor no debería doler así. Así que disfrutemos la narrativa, pero evitemos a toda costa a los seonjo fuera de las viñetas, porque la realidad no tiene paneles bonitos que suavicen las heridas. ¿Quieras o no? La primera vez que leí Pintor Nocturno, sinceramente no lo soporté. Lo dejaba y regresaba, porque el estilo de dibujo y el diseño de personajes es increíble. Pero la historia es difícil de leer en ciertos momentos. Es una obra complicada. Tiene escenas bastante fuertes. Tuve que saltar algunas. Y aún así, con solo la insinuación de lo ocurrido en capítulos siguientes, puedes entender perfectamente la atmósfera que presenta el manhwa. Como lectora, sí sentí ese cambio que mencioné. Cómo Seung-ho pasó de ser un hombre terrible a un amante trágico. Y creo que eso me hizo olvidar lo terrible del inicio. Pero cuando lo lees por segunda vez, entiendes mejor cómo fue construido el personaje para que tú, como lector, empieces a desear un final feliz para ambos. No solo para el pintor, sino también para quien podría ser el villano, Yoon Seung-ho. En lo personal, la primera vez lloré. ¡Ay, he perdido todo! ¡Ya no quiero vivir! Y deseaba un final feliz para los dos. Pero ahora, creo que solo Na-kyum merecía un final feliz. Porque, siendo sinceros, para el final de la segunda temporada, el pobre rozaba el síndrome de Estocolmo. Homero, ¿por qué te estás riendo? Padece el síndrome de Estocolmo. Se ha identificado con sus captores. ¿Me dejan que me desvele toda la noche? Pues no harás eso en casa. Y bueno, la verdad es que, si no existieran los actos horribles de Seung-ho hacia Na-kyum, creo que, en efecto, es una historia de romance. Trágica, pero romántica. Pero claro, ¿qué pasa cuando no podemos simplemente eliminar esas partes? Entonces, ¿tú qué opinas? Y bueno, eso fue todo por hoy, mis almas adictas al BL. Espero que les haya gustado este video, porque sí, se viene otro de Pintor Nocturno. Pero esta vez, analizaremos a otro personaje. ¿Adivinas cuál? No olvides comentar y darle like si quieres más videos como este. Nos vemos en el siguiente video. Los amo. Bye. Te amo.